Vamos con el ejercicio 1. Por favor, me hacen saber si pueden escuchar bien. ¿Todo bien con el audio? Sí, profesor, todo está claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ver lo que ya han visto ustedes esta semana en clase teórica. En este caso son juegos estáticos. Entonces, en el ejercicio número 2 nos dicen los líderes de la industria de streaming, Netflix y Disney, se encuentran evaluando el desarrollo del siguiente proyecto. Netflix está considerando el realizar una nueva serie, película de acción o documental. Tiene tres posibilidades, tres posibles acciones. Realizar una serie, una acción o un documental. Y te dicen que mientras que Disney piensa en elaborar una nueva serie de Marvel, una película de Marvel o una animación. Si se tienen los beneficios esperados en millones de dólares por cada proyecto y la representación del juego en forma matricial, que es la que ven en pantalla, se solicita lo siguiente: determinar para cada jugador qué estrategias se encuentran dominadas, no dominadas o estrictamente dominadas, y luego tenemos que hallar el equilibrio de Nash. Entonces recuerden que una estrategia domina a otra estrictamente cuando todos los pagos de una acción es mejor que las otras estrategias. Una estrategia es dominante estrictamente cuando es la mejor de todas las estrategias, cuando sus pagos son mejores que cualquiera de las otras estrategias. Pero eso es en general. Cuando digo que una acción, una estrategia en general es dominante cuando es mejor que todas. Ahora, también puedo comparar una estrategia con otra. Por ejemplo, si tengo, en este caso, por ejemplo, tres estrategias, puede ser que ninguna de ellas sea totalmente dominante. Puede ser que no una de ellas sea la mejor, la que tenga los mejores pagos en todas las circunstancias frente a las otras. Quizás solo frente a una de ellas. En ese caso no podemos decir que esa estrategia es la dominante, pero sí compararlo y decir que una estrategia domina a la otra. Para ello lo que tenemos que ver son los pagos, y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Nos dice, por ejemplo, vamos a ver todo por el lado de Netflix. Vamos a hacerlo paso a paso. En este caso, vamos a hacerlo paso a paso porque teniendo en cuenta que es el primer ejercicio que vemos, quizás algunos ya lo han visto, los que ya han llevado en micro aplicada. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Ya luego vamos a tratar de hacerlo con la misma matriz que ya tienen en pantalla, de forma directa. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es considerar solo Netflix primero. Lo único que he hecho es sacar esta parte de aquí y los pagos correspondientes a Netflix, que nosotros ya sabemos que son al jugador que está en la izquierda, le corresponden los pagos que están en la izquierda. Entonces simplemente lo que he hecho es sacar sus pagos en ese cuadro que estamos viendo de rojo. Entonces lo que tenemos que ver es que si, por ejemplo, tengo dos estrategias, estrategia A y estrategia B, de esta forma, mientras que el otro jugador tiene una estrategia M, N, X e Y, y teniendo en cuenta que aquí sea el jugador 1, por ejemplo, por el otro lado el jugador 2, si ya tiene, por ejemplo, un pago de 4, imaginemos 4,1, imaginemos que acá es 6,2, acá 3, acá un 7, un 10, y por acá abajo que sea, no sé, un 2, 3, 5, 2.
Y aquí no importa lo otro, 4, 6, 7, 1. Entonces, si nosotros vemos los pagos del jugador 1, aquí es 4, 6, 7, 10. Y si lo comparamos con su propio juego, sus propios pagos de su otra estrategia, por ejemplo, 4 es mayor que 2, 6 es mayor que 3, 7 es mayor que 5 y 10 es mayor que 2. Es decir, que la estrategia A es la dominante o la estrategia A domina la estrategia B porque para todos los casos sus pagos son mayores que el de la estrategia B. Entonces podremos decir que la estrategia A domina a la estrategia B de forma estricta. Eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora. Vamos a comparar, por ejemplo, ¿qué pasa si comparamos S y PA? Que es generalmente una serie o una película de acción. Si comparamos, vemos en ese caso 9 es mayor a 6, 8 es mayor a 5 y 5 es mayor a 3. Como en todos los casos es mayor los pagos de S frente a los pagos que te da PA, entonces, como todos los pagos son mayores, entonces decimos que S domina estrictamente a PA. Voy a borrar esta parte de aquí y ahora solo un ejemplo. Ok, eso porque comparamos esos dos casos. Ahora, comparemos, por ejemplo, S y D. Si comparamos S y D, por ejemplo, 9 es mayor a 7, 8 es mayor a 7 y 5 es mayor a 3. Entonces vemos que todos los pagos de S, 9, 8 y 5, son mayores a 7, 7 y 3. Entonces podemos decir que S domina estrictamente a D. Y por último, la otra comparación que me faltaba es que PA y D. Si comparamos PA y D, vemos que 7 es mayor que 6, 7 es mayor que 5 y 3 es igual a 3. Entonces, no hay una dominancia estricta. Pero vemos que en este caso sí domina, en este caso sí domina, en este caso son iguales. Cuando hay ese caso se llama dominancia débil. Si el caso hubiera sido este, PA y D, y hubiera sido 6, 7, 7, 5 y por aquí 3 y 2, si el caso hubiera sido este, en este caso D es mayor que PA. En el primer caso 7 mayor que 6, 7 mayor que 5, pero 2 es menor que 3. En ese caso no hay dominancia. Ninguno de los dos domina al otro. Porque si bien aquí es mayor, aquí es lo contrario, ocurre lo contrario. En el tercero ocurre todo lo contrario. Acá hay una relación, la misma relación. En este caso PA es menor que D, en este caso también el pago de PA es menor que D, pero en este caso es lo contrario, el pago de PA es mayor que el de D. Entonces basta que ocurra una sola vez, que, es, que no sean iguales, que haya un solo pago que diga lo contrario, para decir que no hay dominancia. En este caso, como es mayor, mayor, y en el tercer caso son iguales, se puede decir que hay dominancia débil.
En este caso sería D domina débilmente a PA. Voy a borrar este ejemplo. En este caso he hecho los 3 casos comparativos, pero yo ya teniendo estos dos, yo ya sé que el que en realidad es la estrategia dominante, la que domina todas, es ese, porque ese ya domina a PA y ese domina a D, entonces ya no me interesa la relación que sea entre PA y D, porque ambas son dominadas por S. Me hubiera podido sacar una conclusión simplemente con estas dos primeras, porque con eso yo ya sé cuál es la mejor estrategia. Ahora veamos qué pasa con el lado de Disney. Profesor, Sí, ¿cuál es la pregunta? eh, o sea, si en el caso de que la documentación sea 2 y arriba sea 3, entonces ya no habría dominación. Sí, en el caso, por ejemplo, si hubiera sido, como les puse, por ejemplo, aquí Netflix, veamos, mejor lo hago de esta forma. A ver. Si el caso hubiera sido este, el siguiente, que voy a poner aquí, esto dejémoslo como otro ejemplo ya. Si esto de aquí, en vez de ser 3, hubiera sido 2, imaginemos que hubiera sido 2. En ese caso, como D es mayor que 6, perdón, los pagos de D, no en todos los casos los pagos de D son mayores. Porque 7 es mayor a 6, ok. En este caso, si comparamos PA y D, ok. En este caso vemos que PA es menor a D. En este caso vemos que el pago de PA es menor a D, pero en este caso ocurre lo contrario, ¿no? El pago de PA, que es 3, es mayor a 2. Entonces, basta que haya un solo caso que contradiga a los demás. Imaginémonos que acá hubiera habido 100 casos y que en 99 casos PA hubiera sido menor que D, pero basta que haya este solo caso, un solo caso que contradiga a todos los demás, para decir que no hay dominancia. Entre PA y D no hay dominancia. ¿Okay? En ese caso sería esa la respuesta. ¿Quedó claro? Ok, profesor, muchas gracias. De nada. Regresemos entonces al ejercicio. Antes de pasar a ver lo de Disney, básicamente lo que nos interesa son las dominancias estrictas. Las dominancias débiles lo tenemos que ver ya al final, porque a veces si tenemos en cuenta, ¿para qué nos sirve esto? Nos ayuda, luego vamos a ver en la parte B, a cómo vamos a llegar al equilibrio de Nash, a ese resultado que se debe obtener, teniendo en cuenta que ambos jugadores son racionales y van a tomar la mejor decisión para cada uno de ellos. Cada uno va a buscar maximizar el resultado esperado que van a tener. ¿Qué quiere decir en este caso que S domine a PA? Que al momento que, lógicamente, si ustedes saben que una estrategia te va a dar mejores resultados que otras, al final lo que vas a hacer es, las dominadas se van a desaparecer. No la vas a tener en cuenta. Para eso es que estamos haciendo ahora esta lógica de hallar cuándo es
una estrategia domina estrictamente a otra. Ahora, esto de aquí, hay diferentes formas de decir, por ejemplo, veamos en este caso, S y PA. Dijimos que S domina estrictamente a PA, pero también podríamos decir, otra forma de decirlo es que PA es estrictamente dominada por S. Es exactamente lo mismo, solo que cambiamos el orden, ¿no? Pueden decir S domina estrictamente a PA, como pueden decir PA es estrictamente dominada por S. Es una forma diferente de decirlo, pero es válida. Es totalmente válida. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Perdón, la siguiente parte. ¿Qué pasa con Disney? ¿Cuáles van a ser? Tenemos que comparar también. Por ejemplo, comparemos la estrategia SM y PM. Vemos que en este caso 10 es mayor que 8. Vemos que 8 es mayor que 3 y vemos que 7 es mayor que 6. Por lo tanto, ¿qué decimos? Como todos los pagos de PM es mayor a todos los pagos de SM, en todos los casos es mayor, entonces decimos que PM, lo voy a poner de la otra forma, ¿ya? Para que lo tengan también y sepan que pueden expresarlo de cualquiera de las dos formas. Lo más usual es la parte de, como está expresada para Netflix. Pero también podríamos decir en este caso que SM es estrictamente dominada por PM. También podríamos haber dicho PM domina estrictamente a SM. Simplemente lo estoy poniendo de otra forma para que sepan ambas formas que se pueden utilizar. Ya, ok, ese es para el primer caso. Ahora, comparemos otras dos estrategias. Comparemos SM y DA. Documental animado. Y una serie de Marvel. Entonces, comparemos los pagos. En el primer caso, 8 es mayor que 6. En el segundo caso, vemos que 3 es menor que 4. Entonces, ahí hay una contradicción. Basta que haya una contradicción en los pagos, que uno es mayor y en el siguiente caso es menor. Podemos decir que SM y DA no presentan dominancia. No presentan dominancia entre ellas. Entre ellas. ¿Okay? No tengo que evaluar el tercer pago, porque como ya basta que uno sea diferente al otro, como acá, ¿no? 8 es mayor a 6, pero aquí 3 es menor a 4 en el segundo pago. Ya no tengo que analizar la tercera. Basta que haya esta diferencia, que uno me diga una relación y el otro la inversa, para yo dejar ya de analizar y saber que no hay dominancia entre ellas. Y me falta un tercer caso, el último. En el último caso, nos queda analizar PM y DA. ¿Qué pasa en esos casos? Veamos. PM. En este caso, 10 es mayor que 6. En este caso, 8 es mayor que 4 y 7 es mayor que 6. Por lo tanto, como todos los pagos de PM son mayores a los pagos que te da DA, decimos que estamos poniendo que ya, DA es estrictamente dominada por PM. Listo. Entonces, al final, vamos a ver
La pregunta nos pide simplemente eso. Determine para cada jugador qué estrategias se encuentran dominadas, no dominadas o estrictamente dominadas. En este caso, entre ellas dos no están dominadas, pero entre los otros sí. Es más, si por ejemplo nosotros hubiéramos llegado, si primero hubiéramos analizado, por ejemplo, el caso SM y DA, y vimos que no presentan dominancias, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si hubiéramos hecho de esta forma? Primero hubiéramos hecho esta comparación 1, luego el 2 y el 3. Si lo hubiéramos hecho de esa forma, vemos que SM domina PM. Vemos que DA domina, perdón, DA es dominada por PM, o PM domina DA. En este caso, como DA ya sabemos que es dominada por alguien, ya lo hubiéramos dejado de lado y no era necesario hacer esto de aquí. Ya cuando una matriz es dominada, podríamos dejarlo de lado, ¿sí? Pero a veces también es necesario hacerlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque también hubiera podido presentarse el caso en que DEA hubiera sido dominar a SM. Entonces, de todas maneras, sí, sí es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo porque hay tantos casos que sí es posible que pueda presentarse que quizás DEA puede haber dominado a PM, pero en este caso DEA que era dominada puede dominar a otra. Y entonces por eso tenemos que analizar las relaciones que hay entre las posibles estrategias. Eso nos va a ayudar a desarrollar la pregunta B. Todo esto que hemos hecho es la pregunta A. Lo hubiéramos podido hacer directamente, cuando ya tengan más práctica, directamente de esta matriz. En este caso, simplemente se hubieran centrado en esta parte y teniendo en cuenta los primeros pagos, ¿no? Y comparar esos primeros pagos. Y según eso se hubieran dado cuenta cuál domina a cuál. En el segundo caso, después Disney solamente tener esos pagos y compararlos tal como lo hemos hecho. Solo que ahora lo hemos disgregado para que sea un poco más fácil de entender al ser el primer ejercicio. Pero ustedes, cuando tengan sus prácticas, pueden hacerlo así, pero saben que a veces es mejor ganar un poco de tiempo. Ya cuando ustedes vayan practicando, se les va a hacer más fácil quizás realizarlo directamente desde la matriz inicial. Entonces, continuemos. ¿Para qué nos sirve esto? Veamos la pregunta B, que lo voy a hacer por este lado, por la izquierda. Esa es la pregunta A. Mejor lo voy a hacer aquí abajo. ¿Ya? Entonces, nosotros llegamos a lo que vemos arriba, ¿verdad? Hallamos estrategias dominantes y dominadas. ¿Qué vamos a hacer? Se eliminan todas aquellas estrategias que son dominadas. Para el caso de Netflix, por ejemplo, vemos lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Okay. Denme un segundo. Es la misma matriz. Esta es la parte B. ¿Y qué pasa? Nosotros ya dijimos que para el caso de Netflix, por ejemplo, S domina a PA. Como PA está dominada, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Luego, ¿qué más? S domina a D también. Como D está dominada, se elimina. No lo tomas en cuenta. Veamos desde el punto de vista de Disney. Disney nos dice que SM es dominada por PM. Como SM es dominada, también se va esa estrategia. Luego, DA es estrictamente dominada por PM. DA es dominada por PM. Entonces, PM es la dominante. Y de todo lo que hemos eliminado, miren, solo nos queda
este pago, esa celda, solo ese pago que no está eliminado. Y entonces, ese pago que sobrevive es, en este caso, el equilibrio de Nash en estrategias puras. Entonces, en este caso, el equilibrio de Nash en estrategias puras lo voy a poner eso. El equilibrio de Nash en estrategias puras es igual a ¿qué? A S y PM. El equilibrio de Nash no se va a expresar en estrategias puras. Voy a poner aquí, esto de aquí es equilibrio de Nash en estrategias. Se suele poner, perdón, aquí sería una E, en estrategias puras. De ahí que se ponga en E. El equilibrio de Nash, chicos, no se ponen los valores, no se ponen los números, no se pone el pago. Recuerden que lo que estamos analizando es qué estrategia va a seguir cada jugador. Entonces, el resultado tiene que estar en base a las estrategias. Y siempre aquí primero se pone la estrategia del jugador 1 y luego la del jugador 2. ¿Ok? Ténganlo claro. Siempre primero el del jugador 1 y luego el del jugador 2. Es por ello que se pone S y PM. No es 8,10. No es el pago, sino las estrategias. ¿Alguna consulta, chicos? Todo claro, profesor. Perfecto. Esa es una forma de hacerlo. ¿Okay? Esa es una forma de hacerlo. Ese tipo de solución se llama por dominancias. Afortunadamente por dominancia nos quedó algo, que es que todo se elimina y solo nos queda uno, pero no siempre va a ser así. Puede ser que se eliminen algunas y luego queden por ahí 2, 3, 4 pagos. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiéramos tenido algo así? Estrategia A, B, C. Vamos a ponerle una D incluso. Por aquí hubiera tenido una estrategia M, N, O y P. Por lo general ustedes van a tener solo matrices hasta 3x3 probablemente. Si es de dominancia en estrategias puras, quizás sí les puedan dar algo un poquito más grande, pero si les van a poner estrategias mixtas, yo creo que máximo les podríamos poner un 3x3. Luego vamos a ver cómo hacer estrategias mixtas. Imaginemos que hubiéramos hecho esto, que veamos que B era dominada, que A era dominada, y que esto hubiera sido dominada, y que hubiéramos llegado por aquí que M era dominada y que P era dominada. Aquí hubiéramos llegado, miren, estos de acá está todavía, no está eliminado, esto no está eliminado, esto tampoco y esto tampoco. Entonces, no hubiéramos llegado directamente al equilibrio de Nash, pero podríamos tener ahora algo más pequeño. Y lo usual que se suele hacer es lo siguiente. Para que sea más fácil el análisis, normalmente se hace esto, se escribe las matrices sobrevivientes. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, que hubiéramos hecho esto. ¿Qué matrices sobreviven? Solo C y D, porque A y B se fueron totalmente. Y aquí por el otro lado, por el jugador 2, N y O. N y O. Y aquí simplemente escribiría, por ejemplo, acá tendrían pago A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces aquí escribo A, B, C, D, E, F y G, H. Y luego voy a hacer aquí un análisis que les voy a enseñar a hacer ahora, otra forma de resolverlo.
pero lo usual es primero hallar estrategias dominantes y dominadas, ¿ok? Para poder eliminar toda una estrategia y te puedas reducir y quedarte con algo más pequeño y luego hacer el siguiente análisis que les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, esto es posible. No siempre van a llegar directamente por estrategias dominantes o dominadas directamente al equilibrio. No siempre. En este caso sí se dio. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo por iteración, se llama. Esto que hemos visto lo hemos resuelto por dominancia. Ahora vamos a ver cómo se hace por dominación. La otra opción era hacerlo de esta forma. Al ser el primer ejercicio lo estoy haciendo muy detalladamente. Luego vamos a hacerlo un poquito más rápido. Los siguientes. Veamos entonces. La otra parte, la otra forma, esto es por dominancia. Por estrategias dominantes, o por dominancia se llama ya, por estrategias dominantes. Y esto de aquí es por iteración. Por iteración, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Igual, primero me centro solamente en Netflix, ¿ok? Solo los pagos de Netflix, o sea, todos los pagos que están a la izquierda. Únicamente me voy a centrar en ellos. ¿Y qué voy a hacer? Lo siguiente. La estrategia, ¿qué pasa si Disney hubiera elegido SM? Me pongo en ese caso. Yo me pongo a analizar qué pasa si Disney elige SM. Yo qué estrategia como Netflix, ahorita somos Netflix, ¿ya? Yo como Netflix, ¿cómo debería responder? Si yo sé que Disney hubiera elegido SM, ¿qué pago hubiera elegido? ¿O qué estrategia? Como estoy analizando SM, me olvido del resto, solamente SM, si Disney elige SM. Entonces, Netflix tiene la posibilidad de elegir 9, 6 o 7. Es decir, S le da un pago de 9, PA le da un pago de 6 y D un pago de 7. Si estamos asumiendo que Disney ha elegido SM, ¿qué estrategia debería asumir Netflix? Escribámoslo por el chat. ¿Qué estrategia? ¿S, PA o D? La S. Totalmente S, porque justamente S te da un mayor pago. Te está dando un pago de 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo sombreamos. Va a elegir el pago 9. Ahora veamos qué pasa si Disney hubiera elegido PM. Si Disney hubiera elegido PM, ¿qué va a elegir Netflix? ¿El pago 8, 5 o 7? Obviamente el mayor pago. Sombreo el mayor pago. Lo mismo en el otro caso. Si Disney hubiera elegido DA, ¿qué hubiera elegido Netflix? 5, 3 o 3. Obviamente hubiera elegido 5. Ahora el caso contrario. Ya analizamos todas las estrategias, suponiendo que Disney hubiera tomado una estrategia, cada una de ellas. Ahora nos ponemos en caso del jugador 2. ¿Qué pasa si Disney sabe que Netflix hubiera tomado, en este caso, la decisión de seguir la estrategia S? ¿Qué hubiera elegido? Si sabe que Netflix hubiera tomado la decisión de jugar S, entonces Disney puede elegir el pago de 8, de 10 o 6. Y obviamente va a elegir el mayor pago. En ese caso, hubiera elegido 10. ¿Qué pasa si Netflix hubiera elegido la estrategia PA? Disney hubiera elegido entre 3, 8 y 4, lógicamente el mayor pago. En ese caso es 8 y lo dejo sombreado. Y para el último caso, ¿qué pasa si Netflix hubiera elegido D?
Disney hubiera elegido entre el pago de 6, 7 o 6. Obviamente el mayor pago es 7. ¿Y qué hacemos? Vemos que de todo lo que es sombreado, solo hay una celda, que es esta de aquí, que estoy sombreando de amarillo. Solo en ese caso, ambos pagos están sombreados. Y entonces, ese es el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Perdón, el equilibrio de Nash en estrategias puras. Que nos da exactamente lo mismo, que es S y PM. Llegamos a la misma respuesta. Pero claro, podrían hacerlo de esta forma y se ve sencillo, quizás incluso un poco más sencillo que estar buscando dominancia, pero lo usual es buscar primero dominancia y luego recién hacer la iteración. Por ejemplo, aquí, como les puse el ejercicio antes, ¿no? Que eliminaban, pero al final te sobrevivía una matriz por ahí. En ese caso, esa matriz que sobrevivía, A, B, C y D, por ejemplo, las estrategias que tienen, y aquí te sobrevivía esta matriz de pagos, y ya no había dominancia, no había forma de eliminar nada más, ahí hubieras puesto a comparar. Acá decidía esto, acá hubiera decidido esto, y en el otro caso, de repente, ¿qué pasa si hubiera decidido esto y esto? Si en ninguno de los casos hubiera quedado marcado, vemos que, por ejemplo, en este ejemplo que le estoy poniendo, ningún par ordenado está marcado ambos términos. En ese caso no hay equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Ok? Es posible, no siempre van a haber un equilibrio, pero ¿qué hubiera sido si les hubiera pasado esto? También, como es posible que no haya un equilibrio, y luego ustedes al hacer las comparaciones por iteración, hubieran sombreado y sombreaban, por ejemplo, aquí y aquí, aquí y aquí, ven que hay dos pares ordenados que tienen los dos pagos sombreados. En ese caso, el equilibrio de Nash en estrategias puras hubiera sido lo siguiente, hubiera sido el par, la estrategia A y la estrategia C, que corresponde a este pago, y el otro caso sería que el jugador 1 juegue B y el jugador 2 juegue D, que es respecto a este pago. Y en ese caso habrían dos equilibrios de Nash. No siempre va a haber solo un equilibrio. Como ya dije, cabe la posibilidad de que no haya ninguno, como cabe la posibilidad que haya más de uno. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? ¿Alguna consulta? Ok, Entonces, profesor, solo teníamos, si no hallamos por dominancia, podemos pasar a iteración. Y en iteración es más fácil encontrar múltiples equilibrios, por lo que se ve. exacto. Sí, incluso sí. Entonces, lo correcto es primero buscar dominancias. ¿Por qué? Porque claro, aquí se ve fácil porque es una matriz es una matriz 3 por 3, ¿no? Pero imaginen que en la vida real están evaluando algo que tiene muchas posibilidades, muchas estrategias a seguir, que sea una matriz 50 por 50, y te vas a poner a iterar una por una. Es mejor hacer dominancias, porque así ya vas eliminando toda una estrategia total, estrategias totales. Entonces es más fácil buscar, lo correcto sería primero buscar dominancias para tratar de reducir esa matriz y luego empezar a iterar con los resultados, con la matriz sobreviviente, ¿no? Con aquellas estrategias que no se eliminan, que no son dominadas. Sería lo correcto.
Pero ya vimos que por ambos casos se llega al mismo resultado, al menos en este caso, pero pudo haberse dado el caso que aquí por dominancia no necesariamente me quede solamente una matriz. Perdón, no solamente un paraordenado, no solamente una celda. Si hubieran más celdas, hubieras tenido que iterar. Con las celdas que hubieran sobrevivido, hubieras tenido que iterar. Y conclusión, recuerden algo, en estrategias puras puede incluso que no haya un equilibrio. Puede ser, como puede ser más que uno. Pero en estrategias mixtas, que vamos a ver en el siguiente ejercicio, en estrategias mixtas siempre hay por lo menos un equilibrio. Por lo menos va a haber uno. En estrategias puras puede no haberlo. Como en este caso que les mostré no con pagos, pero con la lógica, ¿no? Teniendo en cuenta que hubiéramos llegado a sombrear y hubiéramos llegado a ese resultado, que ningún par ordenado queda ambos sombreados. Entonces, en ese caso, no hay estrategias puras. No hay equilibrio de Nash en estrategias puras. Ok. Entonces, eso fue el ejercicio 2. Continuemos y pasemos al siguiente ejercicio. Si tienen una pregunta, me la hacen mientras voy colocando el siguiente ejercicio en pantalla. Ok, el siguiente ejercicio nos dice, Apple y Nvidia invierten de manera importante en investigación y desarrollo sobre la inteligencia artificial y la computación cuántica. Entonces, Apple y Nvidia investigan dos casos, inteligencia artificial y computación cuántica. Sin embargo, como son competidores en el desarrollo de ambos, no tiene definida la estrategia a seguir. A continuación se presenta el juego en forma matricial y los ingresos proyectados anuales en millones de dólares por el desarrollo. Entonces, allí nos dan ya, ¿qué pasa si Apple decide desarrollar IA y el otro también IA? El pago para Apple va a ser de 4 y el pago para Nvidia 3. ¿Qué pasa si Apple decide desarrollar IA y Nvidia computación cuántica? Los pagos para Apple va a ser 3, el pago para Nvidia va a ser 7, ¿no? Y así lo mismo con los siguientes. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dicen, determine todos los equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas. Además, brinde una recomendación a Apple y Nvidia de la estrategia a seguir. Entonces, veamos primero en estrategias puras. Analicemos estrategias puras, entonces. Esta vez no lo voy a disgregar, voy a hacerlo directamente en esa matriz. Ya no lo voy a disgregar como vimos en el caso anterior, para que ustedes también vayan practicando de esa forma y así puedan ganar tiempo en el momento que vean su práctica calificada, sus parciales, finales o también quizás en la misma evaluación de desempeño, aunque también pueden disgregarlo como hicimos en la primera pregunta. Entonces, veamos. Primero, podemos ver por ahí, ¿hay alguna estrategia que domina a otra? Veamos por el lado de Apple. IA y CC, comparemos. 4 es mayor que 2 y 3 es menor que 4. No, ninguna domina al otro. Por el lado de Nvidia, tenemos estas dos posibles estrategias. Entonces, 3 y 7. Comparemos. 7 es mayor que 3, pero en el siguiente caso 4 es mayor que 1. Entonces,
vemos que no hay dominancia. No hay dominancia entre las estrategias de Apple y Nvidia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso a lo siguiente, vamos a iterar. ¿Qué pasa si Apple sabe que Nvidia elige IA? Entonces, Apple puede elegir también hacer IA y obtener un pago de 4 o hacer computación cuántica y obtener un pago de 2. Obviamente va a elegir el mayor pago, 4, sombreo, 4. ¿Qué pasa si Nvidia elige computación cuántica? ¿Qué va a elegir Apple? ¿3 o 4? Va a elegir 4, obviamente. Caso contrario, ¿qué pasa si Apple hubiera elegido IA? ¿Qué hubiera hecho Nvidia? ¿Hubiera elegido el pago de 3 o el pago 7? El que me da mayor pago, el pago 7. ¿Y qué hubiera pasado si Apple hubiera elegido computación cuántica? Entre 4 y 1, ¿qué hubiera elegido Nvidia? Hubiera elegido 4. Vemos que por iteración, vemos ninguno de los dos pagos está sombreado. Entonces, mi respuesta va a ser: no hay equilibrio de Nash. No hay equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Ok? Y es algo que puede pasar, se los acabo de decir hace poco con el ejercicio 1. Es posible que en estrategias puras no haya un equilibrio, haya uno o haya más de uno. Pero también les mencioné que en estrategias mixtas siempre va a haber al menos un equilibrio. Y vimos ya en las clases pasadas que equilibrio de Nash, estrategias mixtas consistía en asignar probabilidades. Entonces, ahora vamos a ver estrategias mixtas. ¿Qué pasa en estrategias mixtas ahora? Vamos a poner nuevamente por aquí nuestra matriz. Y en estrategias mixtas va a pasar lo siguiente, que nosotros tenemos que considerar tener probabilidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una probabilidad P, por ejemplo, a que Apple vaya a hacer a que Apple elige IA, le voy a poner una probabilidad P, y por lo tanto, si la probabilidad de que Apple elija IA es P, ¿cuánto sería la probabilidad de que Apple elige computación cuántica? 1 menos P. Correcto, porque sabemos que toda la suma de probabilidades de todas las situaciones posibles es igual a 1. Por lo tanto, si elige IA con posibilidad P, va a elegir computación cuántica con la probabilidad 1 menos P. Y por este lado, por el lado de Nvidia, vamos a poner que elige la probabilidad IA con la estrategia IA con una probabilidad de Q, y por lo tanto va a elegir computación cuántica con una probabilidad de 1 menos Q. Estamos asignándole esas probabilidades, no sabemos cuánto es, y justamente el trabajo para estrategias mixtas es hallar cuántos son esos valores, cuánto es P, cuánto es Q, y es lo que vamos a pasar a hacer a continuación. Primero empecemos con Apple. Les voy a enseñar cómo
se hallan estrategias mixtas. Para el caso de Apple, vamos a empezar con cada uno de los pagos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso, le corresponde el pago de 4. El pago que va a tener Apple, le voy a poner P de pago. Voy a usar este tipo de P para diferenciarlo del P pequeñito, que no es lo mismo. Este P es de pago. El pago que va a tener va a ser igual a aquí. Le voy a poner P sub A, pago de Apple. Ya, P sub A. El pago de Apple. Agarro ese 4 y lo multiplico por las probabilidades que le correspondan. ¿Qué probabilidades le corresponde? Le corresponde P y le corresponde Q. Entonces 4 por P por Q. Más, ahora vemos este pago, el 3. 3, ¿qué probabilidad les corresponde? Es IA, que tiene una probabilidad aquí de P, y aquí arriba, CC para NVIDIA es 1 menos Q. Entonces va a ser 3 por P por 1 menos Q. ¿Se va entendiendo? Si por ahí todavía hay alguna duda, vamos a seguir aquí. Más, nos falta este pago 2. A este pago 2 le corresponde 1 menos P y le corresponde Q. Y por último, para el pago de Apple, perdón, aquí borré algo que no debía borrar, 1 menos P. Ya. Nos falta este último pago. Que debió ser Q, acá 1 menos Q. Okay, listo. Entonces a ese 4 le corresponde 1 menos P y le corresponde 1 menos Q. Sería más 4 por 1 menos P por 1 menos Q. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Cómo se plantea los pagos que estoy haciendo para calcular el pago esperado de Apple? Agarran cada uno de los pagos y lo multiplican por la matriz que corresponde a esas estrategias, ¿no? Por las probabilidades que le corresponden a la determinada estrategia que le corresponde a ese pago. Y luego simplemente tenemos que desarrollar. Por aquí vamos a tener tal cual 4PQ más, por aquí vamos a tener 3P. Vamos a dejarlo aquí, 3P directo, lo voy a poner 3P. 3P por 1 es 3P. 3P por menos Q va a ser menos 3PQ. Porque acá hay un menos, ¿verdad? Q tiene un menos, entonces por eso es negativo. Luego aquí 2Q por 1 es más 2Q. Estoy desarrollando esta parte. 2Q por menos P va a ser menos 2PQ. Sigamos ahora con esto de aquí. Aquí voy a hacer un paso más, lo voy a hacer paso a paso. Puedo tenerlo de esta forma. Va a ser 4 menos 4P por 1 menos Q. Lo voy a hacerlo en este caso. Lo único que va a variar es el último, ¿no? Pero puedo ir desarrollando por aquí. Por ejemplo, esto con esto, ¿cuánto me da? 4PQ menos 3PQ. Por aquí tengo un PQ. Incluso aquí todavía tengo otro PQ. Para este de aquí. Hasta ahí 4 menos 3 menos 2 sería menos 1, ¿verdad? Tengo menos PQ. Y luego con lo otro todavía no puedo hacer nada. Tengo más 3P más 2Q. Y desarrollo lo otro que me faltaba. Más aquí esto por esto por esto, ¿no? Sería 4 por 1, 4, y luego 4 por menos Q sería menos 4Q. Ok, y ahora me falta multiplicar esto por esto y esto por esto. Menos 4P por 1 sería menos 4P. Y ahora menos 4P por menos Q, menos por menos más, positivo, 4P Q. Okay, simplemente es álgebra simple, no es nada del otro mundo. Y por aquí quizás hay algo más que pueda hacer, reducir la expresión quizás. Por aquí tengo un PQ, por aquí tengo otro PQ. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tengo un P, aquí tengo otra cosa con P. Y por último,
Aquí tenemos algo con Q y acá tenemos algo con Q. Entonces ya, empezamos con los PQ. Tenemos 4 PQ menos PQ. Aquí menos PQ y 4 PQ. Entonces nos queda 3 PQ. Con las P, los que están de rojito, va a ser más 3P menos 4P menos P. Seguimos, más 2P menos 2Q menos, perdón, 2Q menos 4Q menos 2Q. Y nos sobra ese 4. Listo. Entonces, una vez que tenemos eso ya un poco más reducido, aunque lo podríamos haber hecho directamente desde aquí, porque ya habíamos separado todos los términos, ¿qué hacemos? Hallamos una condición de primer orden. Derivamos el pago de A respecto a P. ¿Por qué respecto a P? Este P es ese P grande que es el pago. Ya, a ver, lo voy a poner de otra forma para que no se vaya a confundir. Es ese pago de Apple dividido entre el P chiquito, que es la probabilidad. Como estamos hablando de Apple, vamos a derivarlo respecto a P porque esa es la probabilidad que le corresponde a Apple. Luego, cuando vamos a ver Nvidia, no vamos a derivarlo respecto a P, sino respecto a la probabilidad que le corresponde a Nvidia, que es Q. En este caso, como estamos hablando de Apple, es respecto a la probabilidad P. Derivamos, entonces, es una derivada simple. Derivada de 3PQ respecto a P, nos queda 3Q. Por aquí nos queda menos 1. En el siguiente caso, 0, porque no tiene ningún Q, y acá tampoco no tiene ningún Q el 4, entonces nos queda esto. Esto igual a 0. ¿Qué hacemos? Ya sabemos que simplemente despejamos, y Q va a ser igual a 1/3. Ahora veamos el caso para Nvidia. En caso haya quedado alguna duda, Nvidia lo voy a poner por aquí a la derecha. Para el caso de Nvidia, vamos a poner estos pagos para este lado. Y vamos a hacer algo similar. Exactamente la contraparte. Vamos a poner cuánto es el pago de Nvidia. El pago de Nvidia, entonces, agarramos cada uno de sus pagos. En este caso es 3 el primer pago que le corresponde. Al ser el pago 3, ¿qué probabilidades le siguen? Le corresponde 3, perdón, P y Q. 3 por P y Q, más el siguiente que es 7, su pago 7, que es el de acá, a ese 7 le corresponde P y 1 menos Q. Siguiente pago 4, le corresponde la probabilidad 1 menos P y Q. Y por último el pago 1. El pago 1 que sale le corresponde 1 menos P y 1 menos Q. Y hacemos exactamente lo mismo. El pago de Nvidia, desarrollamos el pago de Nvidia, entonces desarrollamos aquí paso a paso, tenemos 7P menos 7PQ más 4Q negativo, aquí en este caso negativo el P, menos 4Q por P va a ser 4PQ. Ahora seguimos con el último término. Multiplicamos 1 por 1 y 1 por menos Q, que sería 1 por 1, sería más 1. 1 por menos Q sería menos Q. Y ahora menos P por menos 1 y menos P por menos Q. Menos P por 1, menos P. Menos P por menos Q. Negativo por negativo positivo. Y me queda un PQ. Podría agruparlo o podría directamente, desde ahí ya como son términos aislados, podría directamente también sacarle las condiciones de primer orden, pero vamos a reducirlo un poco. Tengo PQ por aquí, PQ por acá, tengo PQ aquí, tengo PQ allá. Entonces, en este caso, 3 menos 7 es menos 4, ¿no?
3 menos 7 es menos 4. Menos 4. Menos 4 de acá, menos 8. Más 1. Menos 8 sería menos 7. Menos 7 PQ. Ahora veamos los P's. Tengo P por aquí, tengo P por aquí, no hay más. Sería más P menos P, sería más 6P. Y luego me quedan los Q. Tengo más 4Q por acá y tengo menos Q por acá. Sería más 3Q. Y me sobra este más 1, ¿verdad? El más 1 por aquí. Y ahora sí, saco las condiciones de primer orden. Derivo la probabilidad, el pago de n respecto a su probabilidad, que en este caso es q. Ok, empiezo a derivar. La derivada de menos 7pq es menos 7p. El segundo no tiene q, entonces 0. Aquí hay un q, entonces sería la derivada de 3q es 3. Y la derivada de 1 respecto a q no tiene variable, por lo tanto es 0. Y todo esto es igual a 0. Entonces esto es igual aquí. 3 va a ser, si despejan, va a ser igual a 3 séptimos. Y entonces ya tuvimos cuánto es P. Perdón. Sí, ya tuvimos cuánto es P. Entonces, por un lado, obtuvimos cuánto vale Q y cuánto vale P, que es lo que nos interesa. Y eso es el equilibrio de Nash. Eso es el equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Ya saben que esto significa equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Cuál va a ser? Va a ser, en este caso, cuando hablamos de estrategias mixtas, lo vamos a poner de la siguiente forma. Es, entonces, lo siguiente. Se los voy a poner, antes de poner eso, les voy a poner en pantalla un pequeño gráfico para que se entienda mejor de dónde sale lo que voy a poner ahora al final. Nosotros empezamos con esto, ¿verdad? Pero ya tenemos el valor de P y ya tenemos el valor de Q. Entonces simplemente reemplazamos. Nosotros obtuvimos que P, veamos acá abajo, a la derecha, que es 3 séptimos. Entonces aquí corresponde P. Si aquí es 3 séptimos, abajo recordemos que era 1 menos P. Entonces corresponde 4 séptimos. Por el lado de NVIDIA tenía Q y 1 menos Q. Si Q vale 1/3, aquí corresponde 1/3 y al otro lado corresponde 2/3, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo escribimos en este caso cuál es, cómo representamos cuál es la estrategia mixta? La estrategia mixta va a ser de esta forma. Va a ser 3 séptimos, que es la probabilidad de aquí. 3 séptimos que corresponde aquí a IA. 3 séptimos de IA, acá va la estrategia. Probabilidad y estrategia. Más 4 séptimos de CC. Simplemente es esto. 4 séptimos de CC. Ese es para Apple. Recuerden que siempre primero se pone el jugador 1. Y el jugador 1 es el que está a la izquierda. El jugador 2 es el que está por la parte de arriba. Ahora entonces, punto y coma. Y luego, ¿qué? La probabilidad del otro. De NVIDIA ahora. 1/3 de que elija IA más 2/3 de que elija computación cuántica. Y así es como se expresa en este caso el equilibrio de Nash para estrategias mixtas. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Como ven, no es tan complejo. Claro, hay un poquito más de pasos algebraicos, pero no es nada complejo, solo tener un poquito de orden, porque a veces por ahí nos podemos confundir al momento de sumar, restar entre tantas variables o pequeños sumandos, y quizás podremos tener no una respuesta correcta. Entonces, como vemos, aquí hay un equilibrio. Siempre en estrategias mixtas va a haber un equilibrio.
¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasamos al último ejercicio, que es el 1. Profe, disculpe. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno. No, disculpe, ya entendí la anotación. Entonces, en esos casos no podemos decir con certeza que va a haber un equilibrio en Nash con cierta coordenada. Solo denotamos las probabilidades para cada jugador para decir Sí, que más o menos por aquí debe estar ese equilibrio. Pero no podemos afirmar nada ni desafirmar nada todavía. sí, justamente ahora para el ejercicio 1 les voy a dar más detalle de cómo interpretarlo. Sí, para el ejercicio 1 que vamos a desarrollar ahorita les voy a decir qué significa, porque también nos están pidiendo estrategias mixtas en el ejercicio 1, para que lo tengan más claro. Profesor, ¿podría volver a enfocar el ejercicio para poder Sí, terminar claro. de anotar, por favor? Sí, no hay problema. Gracias, ya le tomé foto. Gracias. Ya, genial. Profesor, y también la pregunta nos pide que brindemos una recomendación para Apple Nvidia, de qué estrategia seguir. Ajá. Sí, Justo es lo mismo que plantean en la pregunta 1. Entonces, vamos a regresar a esta pregunta para eso. Básicamente, ¿qué es? La respuesta va a depender de las probabilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si Apple, desde la perspectiva, por ejemplo, veamos desde la perspectiva de Nvidia, ¿ya? ¿Qué debería hacer Nvidia? ¿Qué le deberías de recomendar? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, en ese caso, si Apple tomara una decisión, si tú supieras que Apple va a tomar una decisión, por ejemplo, de que, por ejemplo, si hay una probabilidad mayor a 3/7 de que Apple elija IA, tú sabes que eso ya hay unas probabilidades, pero tú sabes, en este caso tú tienes información histórica de repente de tu competencia y eso te ayuda a poder sacar probabilidades de con qué probabilidad tú puede ganar, qué estrategia va a tomar. Es como que imagínate en algo que puedas, imagínate en un partido de fútbol. Tú, por ejemplo, tienes data histórica que lleva, por ejemplo, justamente a que las casas de apuestas puedan sacar probabilidades. Si, por ejemplo, tú sabes que estos son ya haces tus cálculos y sabes cuáles van a ser las probabilidades de resultado de una estrategia, ¿qué vas a decir en este caso? Si tú tienes una probabilidad, si sabes que la probabilidad de que Apple elija, hay una probabilidad mayor a 3/7 de que Apple elija IA, entonces, ¿qué te va a convenir como Nvidia? En ese caso, lo que te va a convenir como Nvidia es elegir CC, porque te da un pago mayor. ¿Qué pasa si la probabilidad no es esa, sino es menor? Si la probabilidad es menor de que elija IA, entonces, ¿qué va a elegir Nvidia? Si es menor, justamente, si es menor, lo que vas a tener que hacer justamente es lo contrario. No vas a elegir eso, sino el otro pago. Si tú crees que la probabilidad de que Apple elija menos de 3/7, con menos de 3/7 va a elegir IA, entonces en ese caso no te va a convenir el mismo resultado, sino vas a optar por el otro, que en este caso va a ser esto de aquí, 4. Lo voy a explicar en el ejercicio 1, ¿ya? En el ejercicio 1 lo voy a explicar con mayor detalle. Y va a ser exactamente la misma aplicación que para este caso. Veamos el ejercicio 1. Ya. A ver.
Ya, no, eso no es. En un segundo. Ya, ahora sí. Inicialmente, lo que les puse en la pantalla estaba como estaba planteado inicialmente en la propuesta que le dimos a los profesores para este ejercicio, pero dijeron, ¿saben qué? No les den la matriz y enseñenles también a construirlos porque probablemente en el examen parcial pueda, o en la misma práctica calificada, probablemente les den un caso como este, solo letras, y ustedes tienen que construir la matriz o el árbol, según corresponda. En este caso estamos elaborando matrices porque estamos ante juegos estáticos. Este de aquí vamos a hacerlo un poquito más... vamos a hacerlo un poco más rápido, porque ya es muy parecido a los anteriores, solamente vamos a ver la parte A, cómo deberíamos hacer la matriz. Nos dice, dos empresas farmacéuticas peruanas, GEM, y la multinacional colombiana Salud Andina, que la vamos a llamar SAN, evalúan formar un esquema de joint venture, o sea, como que unirse en una sola empresa para un fin, para ingresar a los mercados de Brasil y Chile. Si ambas eligen el mismo mercado, logran sinergias y generan utilidades conjuntas. En Brasil tendrían utilidades que ascienden a 7 y 5 millones de dólares respectivamente, donde Gen Pharma tiene mayor ventaja tecnológica, y en Chile obtendrían utilidades de 5 y 7 millones respectivamente, donde Salud Andina domina la distribución. En caso de descoordinación, no hay alianza y ambos pierden la oportunidad teniendo un pago de 0 y 0, nos dice. Entonces, determine todos los equilibrios de negocio en estrategias puras. Para ello necesitamos nuestra matriz. Entonces, tenemos que, primero, tenemos dos jugadores. Jugador 1, vamos a llamarle a Gen. Y jugador 2, vamos a llamarle a San. Y tenemos que ver las estrategias. En este caso hay dos estrategias, es ir a Chile o ir a Brasil. En este caso, Gen entonces va a tener la estrategia MB, que es ir a Brasil, o MC, ir a Chile. Y Sam va a tomar la misma estrategia, o se va a Brasil o se va a Chile. Entonces, construimos, ¿no? Dice, si ambos se van a Brasil, ¿cuánto es el pago? Ambos se van a Brasil, obtienen 7 y 5 millones. 7 para Gen y 5 para San. Ese si ambos van a Brasil. Ahora, si ambos van a Chile, te dice, si ambos van a Chile, obtendrán utilidades de 5 y 7. 5 para Gen y 7 para San. Y por último, si cada uno se va a diferentes lugares, obtienen 0 y 0. ¿Qué pasa si Gen se va a Brasil y San se va a Chile? El pago es 0, 0. Lo mismo, si Gen se va a Chile y Sam a Brasil, el pago es de 0 y 0. Entonces, con eso ya construimos nuestra matriz. Sí, entonces, ups. A ver, disculpen. No, ya, olvidémonos de esto. Ya. Entonces, denme un segundo. Es la matriz que al final tenemos, se los voy a poner por aquí de una manera un poquito que se vea mejor. Y es a lo que llegamos. Entonces ya saben cómo elaborar
la matriz. Es la misma a la que llegamos, solo que se ve mejor. Ahora, no dice equilibrio de Nash. Ok, veamos entonces. Primero, ¿qué tenemos que ver? En estrategias puras. Dominancia, veamos. MB, 7 para gen primero. 7 es mayor a 0 y 0 menor que 5. No, no hay dominancia. Para el lado de Sam. 5 es mayor a 0, pero 0 es menor que 7. Tampoco hay. Estrategias puras, no hay dominancia. No hay dominancia entre estrategias. Para ambos casos, para jugador 1 y jugador 2. Luego, veamos lo contrario. Si no hay por dominancia, tenemos que recurrir a ver justamente lo que es iteración. Veamos, ¿qué pasa si Gen sabe que Sam elige MB? Si eligiera MB, Gen va a elegir 7 y no 0. Si Sam elige, por otro lado, estrategia MC, Gen entre el pago de 0 y el pago de 5 va a elegir 5. Caso contrario, si Sam cree que Gen va a elegir MB, ¿qué elegiría Sam? Entre 5 y 0 va a elegir 5. Y si Gen eligiera MC, irse a Chile, Sam que va a elegir entre 0 y 7 va a preferir 7. Entonces vemos que por iteración hay dos equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. Perdón, dos equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Dos equilibrios de Nash en estrategias puras, perdón, me estoy equivocando, disculpen. Dos equilibrios de Nash en estrategias puras, las cuales son, primero, jugador 1, ¿qué estrategia este pago de aquí? ¿Qué corresponde? Corresponde a MB y este es del jugador 1 y luego el jugador 2 también elige irse a Brasil. Que los dos eligen lo mismo, MB y MB. Recuerden que primero va este es del jugador 1 y este es del jugador 2. Y el otro equilibrio que es, que ya vimos que es este de aquí, que corresponde, jugador 1, ¿qué elección toma? Primero jugador 1, irse a Chile, y el otro a la vez irse a Chile. Entonces, hay dos equilibrios de Nash en estrategias puras. Pero ahora nos piden también hacerlo en estrategias mixtas. Entonces, en estrategias mixtas vamos a obtener lo siguiente. Vamos a darle probabilidades a cada uno de ellos. De tal forma que si le asignamos probabilidades, ahora estrategias mixtas, vamos a tener la siguiente matriz. Es la misma inicial, solo que le estoy considerando probabilidades, ¿no? P y 1 menos P y Q y 1 menos Q. Lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos. Primero, vamos por Gen. Para Gen, entonces, pago 7. Tu pago, el pago de Gen, le voy a poner PG, va a ser, el pago esperado de G va a ser 7. Le corresponde las probabilidades P y Q. Luego más, vamos por el 0. 0 le corresponde P y 1 menos Q. El otro pago 0, de aquí abajo, sería 0 por menos 1 menos P por Q. Y por último, el último pago que sería 5, que sería más 5 por 1 menos P y 1 menos Q. Todo esto se va porque está multiplicado por 0. Aquí hay un 0, acá hay un 0, todo se va, entonces nos quedan dos sumandos. El pago de G va a ser 7PQ por este lado, por el otro lado vamos a hacerlo un poco paso a paso para que
esto por esto, para no tener errores, 1 menos 5p por 1 menos q. De tal manera que esto va a ser igual a 7pq, igual, perdón, aquí, esto acá multiplica 5 por 1, 5 por 1 menos q, que va a ser 5 por 1, 5, 5 por menos q, menos 5q. Ahora multiplicamos el menos 5p por 1 y luego menos 5q por menos q. Menos 5p por 1, menos 5p. Menos 5p por menos q, menos por menos más. Aquí debió ser menos 5p. Ya, menos es positivo, los dos son negativo por negativo positivo, entonces sería 5pq. Listo. Entonces, PG va a ser igual a cuánto, por ahí tengo PQ aquí, tengo PQ por acá, tengo que es 12 PQ. Luego, ¿qué más? Nada más. Tengo más 5, menos 5Q, menos 5P. Entonces, ¿qué hago? Las condiciones de primer orden. Derivo el pago de gen respecto a la probabilidad, ¿no? Que es P en este caso. Derivo respecto a P, entonces por aquí tengo 12Q, por aquí 0. Aquí tampoco hay P, y por el último menos 5, igual a 0, de tal manera que Q va a ser igual a 5 doceavos. Listo, eso por un lado. Ahora, por el lado de SAM, el pago de SAM, voy a ponerle P sub S, va a ser igual a ¿qué? Ahora sus pagos, igualito. El pago 5 le corresponde el pago 5, el pago 0, el pago 0 y el pago 7. Entonces vamos a hacer 5 por sus probabilidades, que en este caso sería P por Q, más 0, que le corresponde P por 1 menos Q, el otro 0 siguiente, que le corresponde 1 menos P y Q, y por último 7, más 7, que le corresponde el pago 1 menos P y 1 menos Q. Entonces, sigamos simplemente. Por aquí igual, menos 5pq. Todo esto se va porque está multiplicado por 0. Y nos queda más 7 menos 7p. Multiplicado por 1 menos q. Esto va a ser igual a 5pq. Igual, este 7 multiplica cada uno de los sumandos. El menos 7 también va a sumar, va a multiplicar a cada uno de ellos. Primero el 7, más 7 por 1, 7, 7 por menos q, menos 7q. Luego menos 7p por 1, menos 7p. Y luego menos 7p por menos q, menos por menos más, de tal manera que va a ser menos más 7pq. Entonces, PS, el pago de SAM, perdón, va a ser, por acá tengo esto, va a ser 12pq. Y lo demás tal cual, más 7 menos 7q menos 7p. La derivada. Condición de primer orden, para hallar el máximo, el óptimo, respecto a Q, porque estamos hablando de SAM y su probabilidad es Q. Entonces aquí 12p, no hay Q por acá, acá hay otro Q, sería menos 7, acá no hay Q, entonces 0, esto igual a 0, y tenemos que P es igual a 7 doceavos. De tal manera que obtenemos el equilibrio. Entonces, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, para este caso, como ya les dije primero que es las probabilidades, ¿no? En este caso, recuerden este grafiquito de acá arriba, lo voy a bajar, voy a ponerlo un poquito más grande. Y recuerden que ahora P, ¿cuánto es entonces? P es 7 doceavos. Si este es 7 doceavos,
7 doceavos, el de abajo tiene que ser 5, ¿verdad? 5 doceavos. Y Q nos dio que era 5 doceavos, y por lo tanto 1 menos Q va a ser 7 doceavos. Entonces, ¿cómo escribimos? Escribimos lo siguiente. Primero, este de acá es MB, se elige con 7 doceavos, MB, más 5 doceavos de MC. Ese es para jugador 1. Y el jugador 2 corresponde 5 doceavos para MB y 7 doceavos para MC. Y ese es el equilibrio, en este caso, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Ahora, justo lo que me preguntaban antes. Veamos la segunda parte. Nos dice cuál. La pregunta B justamente nos dice lo siguiente. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Es prácticamente muy similar a lo que ya vimos en el ejercicio anterior. Todo claro, profesor. Ya, perfecto. Entonces pasamos justamente a ver las recomendaciones. A ver. Déjenme ponerles en pantalla. La pregunta B nos dice lo siguiente. Entonces la pregunta B nos dice eso, ¿no? Es, ¿cuál sería la estrategia óptima para cada uno? Y explique el escenario que enfrentan cada uno de ellos. Y la recomendación, ¿no? La recomendación que se le da. Entonces, primero, desde el punto de vista de GEM, recordemos algo, que GEM recordemos que Gen, ¿cuánto nos salió que Q? Recordemos los valores, aquí se los voy a poner. Llegamos antes a la conclusión que Q era igual a 5 doceavos. Y que P era igual a 7 doceavos. Eso es a lo que llegamos previamente. Entonces, desde el punto de vista de Gen, recordemos que Gen, su probabilidad es en función a P. Pero recuerden algo, que a él lo que le interesa, a él le interesa algo, a él le interesa evaluar el comportamiento de la otra persona. Y sobre ese comportamiento recién yo voy a tomar mi propia decisión. Entonces, recordemos lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Que si Q es mayor a 5 doceavos, entonces Gen va a elegir la probabilidad. Para él le conviene elegir P con un valor de 1. Si él tiene un Q igual a 12 a 5 doceavos, él espera que el otro juegue algo con una probabilidad de 5 doceavos, va a ser indiferente entre qué estrategia elegir. Y si Q es menor a 5 doceavos, entonces P va a ser igual a 0. ¿De dónde sale esto? A ver, tengo una pregunta por ahí. Ya, respecto a la DT, como no va a quedar mucho tiempo, les voy a dejar un horario, así como en la recuperación, vamos a hacer algo similar, ¿ya? Yo se los dejo encargado a Diego para que todos puedan realizarlo y tengan tiempo, si están todos de acuerdo.
Igual como la vez pasada les dejo un margen bastante amplio para que puedan todos rendirlo. Si alguno no puede o tiene, no sé, algo diferente o opina lo contrario, me escribe por el chat y yo los leo. Listo, no hay problema. Ya alguien por ahí me dijo que luego tienen clase, entonces estaba preocupada por la hora. Pero quiero que me entiendan bien esta parte. Entonces, como ya quedamos en eso, esta parte es un poco. Necesito que tengan atención en esta parte para que sepan de dónde viene esto. Esto viene de este paso de aquí. No había visto bien la pregunta que venía, entonces si no, lo hubiera hecho de otra forma. Veamos esta parte de aquí. Aquí podríamos haber hecho un pasito más. Aquí. Esto de aquí, ya con eso nos sirve para hallar cuánto vale Q, cuánto vale P. Pero en este caso, también podríamos haber hecho esto de aquí, ¿ya? Algo adicional. Esto lo voy a poner como adicional porque nos va a ayudar para la siguiente pregunta. Para lo que estamos viendo abajo. Lo voy a poner, esto es igual aquí. Esto de acá como PG depende, su probabilidad depende de P, pongo P por aquí. Considero P, factorizo P. Todo donde haya P. Entonces, donde hay P aquí y hay P acá. Entonces pongo P y factorizado sería 12Q menos 5. Y todo lo demás, ¿no? Ya más 5 menos 5Q. ¿Ok? Eso de allí ya... listo. Entonces va por ese lado. A ver. Ya. Ya, no. Aquí factoriza en función de Q, perdón. En función de Q. Se factoriza en función de Q. Por aquí me queda 12P menos 5. 12P menos 5. Y el resto normal. Más 5 menos 5P. De tal manera que, a ver, déjenme ver si esto es mayor. Esto es mayor, entonces me conviene que sea mayor, lo más mayor posible. Denme un minuto, por favor. Ya, ok, está bien. Entonces, recuerden que estamos viendo cómo reacciona la otra persona, ¿ok? Entonces, esto de aquí lo estoy agregando para hacer un análisis y explicarles qué es lo que pasa en la parte de abajo. Esto de aquí se obtiene de acá, lo estoy dejando, y aquí también vamos a hacer algo similar. Pero como, si bien sabemos que uno va a reaccionar en función del otro, entonces por eso PG, sabemos que su probabilidad es P, pero vamos a derivar, perdón, acá vamos a factorizar respecto a Q, porque me interesa ver cómo va a reaccionar el otro. Entonces aquí PS, si bien su probabilidad está respecto a Q, me va a interesar factorizar respecto a P para ver una decisión que puede tomar después, que ahora va a tener más lógica ahora con lo que les voy a explicar. Factorizamos P, entonces por aquí tenemos 12Q menos 7, y nos va a quedar por aquí un más 7 menos 7P. No, menos 7Q, porque hemos factorizado P. Esto nos sirve para algo que vamos a ver en este momento. Esto de aquí
Lo voy a poner aquí abajo. Esto nos sirve para explicar esto de aquí. Esto aquí que obtuvimos en gen, de la parte de arriba, nos sirve para explicar esto que les estoy poniendo aquí. Por favor, quiero que estén atentos a esta parte. Recordemos que esto al final era el pago de gen. Esto era el pago de gen. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en este caso. Eh, Ya, a ver. Mm, ya. Disculpen, chicos, pero aquí lo que debía hacer era lo contrario, era... Ya, no, era... No, aquí era lo contrario, era factorizar respecto a P. Lo hago súper rápido, disculpen por el error. Ya, en este caso, factorizo respecto a P, entonces tengo lo siguiente, factorizo P, sería P por 12Q menos, ¿dónde más hay P? Por acá, menos 5, y luego me queda un menos 5Q más 5. Y en este caso, respecto a Q, respecto a su propia probabilidad, sería Q por 12P, sería 12P menos 7 más 7 menos 7P. Sería eso. Entonces, esto de aquí. Eso de ahí nos va a servir para lo siguiente. Que es para hacer un pequeño análisis. Ya, ahora sí. Recordemos que ese era el pago. Es el pago de G. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nosotros ya sabemos que Q puede, como referencia, toma el 5/12, que nosotros ya vimos que después de haber, ¿cómo lo hallamos, no? Que era después de haber hecho las condiciones de primer orden, vemos que Q era igual a 5/12, que era lo de acá arriba, que ya lo habíamos hallado, y que P era 5/12. Como estamos hallando para G, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Q vale 5/12, ¿qué pasa con esto que está acá adentro? Es 0, ¿verdad? Si tú reemplazas 12 por 5/12 menos 5, todo eso te da 0. Y si todo eso es 0, para este caso, estamos analizando para este caso, si todo es 0, y recuerda que P gen, su probabilidad depende de P. Tú eliges con qué probabilidad vas a elegir. Entonces, si tú sabes que todo esto es 0, ¿qué te conviene? Te da lo mismo que P valga entre 0, 0.1, 0.2, 0.5 hasta 1, ¿verdad? Sabes que P puede tomar esos valores. Porque al final cualquier valor que tenga P, este 0 va a hacer que todo ese sumando sea 0. Por eso que te da indiferente. Ahora, ¿qué pasa? Pongámonos en el primer caso ahora. ¿Qué pasa? En este caso, ¿qué pasa si Q es mayor a 5/12? Si este Q fuera mayor a 5/12, pónganse cualquier valor. Imaginen que sea, no sé, mayor a 5/12, que sea 1 simplemente. Si es 1, entonces acá te queda 12 menos 5. Y te va a dar un valor positivo, ¿verdad? Como aquí te da un valor positivo, no sabes qué valor va a tomar Q, pero sabes que es mayor a 5/12. Y cualquier valor mayor a 5/12 reemplazado aquí,
te va a dar que todo lo que está entre paréntesis es positivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que acá hay algo positivo y esto positivo le puedes sumar a tu pago. Y tú quieres un mayor pago. Y si tu probabilidad, que depende de ti, que es P, que es este P, tú sabes que lo vas a multiplicar por un valor positivo, entonces, si tu probabilidad va entre 0 a 1, ¿qué valor te conviene que sea P? Si es 0, oye, tenías la probabilidad de sumarte algo. Entonces, lo que te conviene aquí es que P tome un valor de 1. ¿Por qué? Porque si es 1, le estás sumando algo positivo a tu pago. Es por eso que la respuesta es P igual a 1, cuando Q es mayor a 5/12. ¿Se entendió la lógica? Sí, profe. Ya. Igual, para los que les quedó un poquito de duda, vamos a aclarar ahora con el último caso. ¿Qué pasa si Q es menor a 5/12? Un valor menor a 5/12, imaginemos, no sé, 4/12, sería 12 por 4/12 menos 5. ¿Cuánto te da eso? Te da -1, ¿verdad? Te da -1, un valor negativo. No sabes exactamente cuánto va a ser, pero sabes que es un valor negativo. Aquí te va a salir un valor negativo. Y P, tú sabes que todo esto está dándote un pago. Y si P depende de ti, depende de Gen, ¿con qué probabilidad te reconviene a ti que sea P? Si P puede tomar un valor entre 0 y 1. Oye, si yo sé que acá me va a quitar algo, me conviene anular eso. Entonces, si yo lo multiplico por 0, todo eso se va y no me quita pago. Porque si yo le pongo 1, si yo le pongo 1 a 1 por un negativo, me va a quedar un negativo y ese negativo me está quitando pago. Entonces, es por eso que preferimos que P valga para ese caso 0 para que no te quite pago. ¿Ok? Esa es la lógica de dónde viene esto de aquí. Es muy, 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 muy importante. Es un poco de lógica que hay detrás y es justamente para poder pasar a explicar la parte teórica, era necesario hacer este análisis. Lo mismo va a pasar para, nos quedan 8 minutos, entonces, ahora para el otro caso, para San, va a ser algo muy similar. Para San, lo que nos quedaba de aquí era esta parte. Ya saben, factorizan respecto a su propia probabilidad, ¿ya? Si a San le corresponde una probabilidad Q, entonces tienen que hacer factorizar sobre Q. Entonces, por aquí, para San, el pago a ver, un segundo. Entonces, el pago que va a tener San, en este caso, es lo que vemos en pantalla. Y ya sabemos que hallamos justamente que para el caso de P, vimos que era 7/12. Entonces, aquí este es el pago. Este es el pago de San. Entonces, en este caso P va a estar evaluado bajo 7/12. Cuando es mayor a 7/12, cuando es igual a 7/12 y cuando es menor a 7/12. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. ¿Qué pasa si es igual a 7/12? ¿Cuánto va a ser, cuánto debe ser Q? Si es igual a 7/12, todo esto se vuelve 0. Porque te va a quedar 12 por 7/12, 7. 7 menos 7, 0. Si todo esto es igual a 0, te da indiferente qué valor sea Q. Porque sea cual sea el valor de Q entre 0 y 1, multiplicado por 0, te va a salir 0. Entonces es indiferente en ese caso. Pero
Ahora veamos al otro caso. ¿Qué pasa? El primer caso. ¿Qué pasa si P es mayor a 7/12? Si es mayor a 7/12, reemplazan, no sé, cualquier número. 1, por ejemplo. Ya, 12 por 1 sería 12. 12 menos 7 es un valor positivo. Cualquier valor mayor a 7/12, ese paréntesis te va a dar un valor positivo. Y si es un valor positivo y tú quieres maximizar tu pago, ¿qué valor te conviene que tome Q entre 0 y 1? Te conviene que tome el máximo valor para maximizar este valor positivo. Y el máximo valor que puede tomar Q es 1. El último caso, ¿qué pasa ahora si P toma un valor totalmente menor a 5/12? Va a pasar lo contrario en este paréntesis, va a quedar un valor negativo, ¿no? Imagínense que P ya sea 0. 0 por 12, 0, 0 menos 7, te va a quedar un valor negativo. Y entonces, no te conviene reducir lo máximo posible ese valor negativo entre paréntesis para que no afecte tu pago. Por lo tanto, te conviene que Q sea 0 para que se elimine todo eso sumando y no te quede un valor negativo. Por lo tanto, en este caso, Q va a ser 0. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si P es mayor a 7/12, yo con total seguridad Q debe ser 1. Entonces aquí viene la respuesta, la recomendación y las estrategias. Vamos a hacerlo para Gen. ¿Qué pasa? Te dice Gen, entonces, en este caso. ¿Qué pasa si tú sabes que la probabilidad de Q sea mayor a 5/12? Si tú sabes que la probabilidad es mayor a 5/12, tu respuesta, ¿qué debe de ser? Te dice que P debe ser igual a 1. Es decir, que tú debes elegir con total probabilidad P que sea igual a 1, o sea, con 100% de seguridad MB. Si la probabilidad Q es mayor a 5/12. Es decir, si esta probabilidad Q sea mayor a 5/12, quiere decir que va a elegir Brasil. Hay mayor probabilidad que el otro elija Brasil. Entonces tú con total seguridad, con probabilidad 1, deberías elegir Brasil justamente y concuerda con la lógica. Caso contrario, tú sabes que el otro, la probabilidad es menor a 5/12, que Q es menor a 5/12. Si Q fuera menor a 5/12, te dice, ¿sabes cuál es tu respuesta? Gen, P debe ser igual a 0. Es decir, si tú el otro elige menos de 5/12, es menor, la probabilidad a ese equilibrio, por decirlo que hemos hallado, que es 5/12 para San, como P es 0, entonces 1 menos P que se vuelve 1, ¿verdad? Entonces, si este es menor, hay más probabilidad entonces de que el otro elija Chile. Y como va a elegir Chile, si P vale 0, 1 menos P vale 0, y justamente tú vas a responder ¿con qué? Con Chile, y te vas a llevar justamente el mayor pago posible. Esa es la lógica que hay detrás del mixto, y la clave es esto para interpretar. Es, si Q es mayor a 5/12, Gen debe responder con P igual a 1. Pero si Q es menor a 5/12, ¿sabes qué? P es igual a 0. Por lo tanto, si P es 0, lo que tú vas a elegir con 1% de probabilidad es MC. Pero si fuera el primer caso y P es igual a 1, ¿sabes qué? Tú con total seguridad deberías elegir MB. Es lo que te está diciendo esta lógica que hay acá. Pero ¿qué pasa si sabes que el otro hay una probabilidad de 5/12? Como está justamente en el límite, no sabes qué va a elegir. Puedes elegir esto como puedes elegir lo otro. Entonces tú también no sabes, te va a dar igual porque tienes la misma probabilidad de como quien dice, de seleccionar lo que el otro realmente seleccionó o como que no. Por eso te dice indiferente. Pero esa es la lógica que hay detrás dentro de los juegos mixtos. ¿Se entendió? Entonces, esa es la recomendación. La recomendación viene de aquí. ¿Okay? Si Q es mayor a 5/12, entonces Gen va a responder con P igual a 1. Esa es la lógica. Si yo sé que Sam
su Q es menor a 5/12, entonces yo debo responder con P igual a 0. ¿Ok? Esa es la lógica que hay detrás. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos? Ninguna, ¿verdad? Ok, entonces dejo de grabar. Sí, todo claro, profesor. Listo, entonces